siempre como una repetición. Bien, hermanas y hermanos, ya mi hermano José Antonio Córdoba Valverde, mi hermano tocayo, ya me hace señales de que está listo para la disertación de esta tarde. Pongamos atención, hermanas y hermanos, estemos siempre pendientes, que el sueño no nos juegue una mala pasada, porque somos probados. Pero ahí está la resistencia mental, ahí está la voluntad que le pongamos nosotros a todo ello. Gracias, hermanos y hermanos. Entonces, no tengo más que decirles, con ustedes, a nuestro hermano José Antonio Córdoba, quien diserta esta tarde. Un cariñoso aplauso para nuestro hermano. Muchas gracias, hermanas, hermanos. Para que ustedes vean cómo es un poco la prueba, ¿no? Desde el día jueves no tenemos internet, pero los hermanos reclaman y dicen, hermanos, queremos ver la conferencia, ¿no? En línea. Así que estamos haciendo uso del celular. Así que si ustedes que nos ven por ahí ven algunas fallas, sepan comprender. No estamos con el internet estable, sino con un celular. Estamos emitiendo a través de la señal de un celular, así que esperemos que se pueda ver toda la conferencia. No sé cuántos datos tenga, pero la intención creo que es lo que cuenta, hermanos. Como ya dijimos, hermanos, la nueva tónica es que ustedes se acerquen, ¿ya? Acérquense, por favor, hermanos, para poder empezar la conferencia. Esto ya lo habíamos conversado, así que les pido, acérquense. Hagamos de cuenta que no hay luz, ¿ya? Vamos a conversar en voz baja, ¿ya? A ver, hermanitos, por favor, para ganar tiempo. Gracias, hermanitos. Si somos hermanos, entonces somos fraternos y podemos compartir juntos, ¿verdad? Hagamos de cuenta que este es un espacio pequeñito, ¿no? Ahí está. Yo creo que en una próxima vamos a poner menos sillas, hermano, de tal modo que, ¿no?, los hermanos se vean en la necesidad de acercarse, ¿ya? Parte de ser hermanos, y les vuelvo a decir, es poder compartir, ¿no? Porque es rara esa hermandad que cada uno ocupa una hilera de asientos, ¿no? No está bien, pues, ¿ya? Bueno, vamos a repartir posteriormente las separatas, ¿no?, que les había ofrecido, ¿ya? Así que les agradezco por venir. Y a los hermanos que están ahí en la cámara, pues vamos a publicar el día de mañana un pequeño PDF con la síntesis de la conferencia. ¿Se podría apagar la luz, creo, no? Para que se vea bien. ¿Se puede apagar la luz? Porque se ve un poco, ¿no? A ver, probemos. Ahí está, ¿ve? ¿Se ve mejor ahí? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, a ver, empezaremos con la pregunta de rigor, hermanos. ¿Cuántos son vegetarianos acá? A ver, levanten la mano. Y escuchen los hermanos del Facebook. ¿Ustedes también hay vegetarianos o no hay en el Facebook? A ver. No todos levantan la mano, ¿ah? Está bien, está bien. Lo de arriba, por ejemplo, no sé qué comen que no levantan la mano. ¿Ah? Ahí están los vegetarianos. Ahí está. Hola. ¿Y cuántos no son vegetarianos? A ver, levanten la mano. Ahí está. Un no vegetariano, 2, 3. Está bien, se aprecia. Allá, el hermano dice, no soy vegetariano, soy vegano, dice. Ya. Los hermanos carnívoros a veces nos fastidian, nos dicen vegasnos, ¿no? No sé por qué nos dicen vegasnos. En la Divina Revelación se enseña, hermanos, una alimentación sana, limpia, ¿verdad? ¿Han leído eso o no? ¿Han visto eso o no? ¿Sí? ¿O no lo enseña? Porque hay algún hermano ayer, precisamente luego del programa, me escriben al Facebook, me dice, hermano, ¿dónde dice Alfa y Omega que hay que ser vegetariano? Yo he leído todo, dice, y no he encontrado, ¿no? Entonces, si el hermano me dice, no he leído todo, o he leído todo y no he encontrado, entonces no ha leído todo, ¿no? O lo ha leído muy, muy deprisa, ¿no? ¿Hay veganos acá? A ver, levanten la mano. Un crudívoro así, absoluto. Nada sancochado, nada de miel, queso, huevos, leche. No hay, ¿no? Entonces creo que el estándar acá es un vegetariano, un lacto-ovo vegetariano. Un hermano que de vez en cuando come su queso, su huevo, su leche de repente y que
ha dejado la alimentación cadavérica, ¿no? Como dice claramente la Divina Revelación, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso, hermanos, y para variar, vamos a tener algunas sorpresas, ¿no? Desde el origen de los tiempos, desde el Génesis, ¿qué es lo que nos enseñó el Divino Creador, ¿no? Al mencionarnos la alimentación ideal, ¿no? En el internet, en el Facebook también hay varios hermanos que están diciendo por acá que son vegetarianos. Muy bien, un saludo para ustedes. Y a los que no lo son, pues no hay problema, es bueno siempre aprender. Acá no se condiciona, no se obliga. Seguimos un curso evolutivo, pero tendemos a mejorar, ¿no? Algunos hermanos dicen, hermano, no se puede, no es difícil dejar la carne. Pasan 5, 8, 10 años y siguen diciendo que es difícil ser vegetariano. Entonces, para evolucionar, hermanos, siempre tiene que haber un punto de crisis, ¿no? O sea, un punto de quiebre en el cual uno decida dar el salto y promover o promoverse a otro nivel. Porque si solamente estoy diciendo no se puede, pues se termina mi prueba de vida y no pude, ¿no? Siendo que nosotros al Divino Creador le hemos pedido, hermanos, cambiar, transformarnos. Y toda transformación implica una dinámica, ¿no? Una pequeña revolución, una pequeña transformación a escala o a través de una escala evolutiva, como lo dice la Divina Revelación. Bueno, entonces vamos a empezar con la conferencia Alimentación Correcta desde el Divino Evangelio hasta la doctrina del Cordero de Dios. En el origen del mundo, hermanos, como dice el Génesis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? En el Génesis también, en el capítulo 1, versículo 29, Dios dice además, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. Ellos os servirán de alimento, ¿no? Entonces el primer alimento que nosotros tenemos son las plantas que dan semilla y que están sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. Ustedes se preguntarán, ¿y esto qué es, no? O sea, ¿qué alimentos entran en esta acepción, en esta explicación? Plantas que dan semilla, por ejemplo, el trigo, la cebada, el arroz, el centeno, avena, quinoa, maíz. Plantas que en este caso forman espigas y dan semillas, es decir, cereales, ¿no? Ejemplos de árboles cuyo fruto llevan semilla, el durazno, la uva, la manzana, las tunas, etcétera, es decir, las frutas básicamente. También tenemos las oleaginosas, las que proveen de grasa natural, como por ejemplo el aguacate. En México se le denomina así a la palta, ¿no? A lo que nosotros conocemos aquí en Latinoamérica como palta. Nueces, almendras, avellanas, ajonjolí, maní, coco, etcétera. Todas estas oleaginosas, hermanos, a ver, yo les pregunto, ¿qué tipo de grasa natural nos proveen? A ver, ¿quién sabe? Empieza con O. Las omegas, ¿no? ¿Cuántas omegas hay? A ver, eso sí lo saben. Omega 3, omega 6. Y últimamente se dice que existe el omega 9, ¿no? Entonces estos son aceites esenciales para nuestro organismo, ¿ya? Esta dieta original, hermanos, lo que señala el Divino Evangelio en el Génesis, ¿no? De cereales, oleaginosas y frutas, era necesaria para el sustento físico de Adán y Eva, ¿no? Ese era el alimento básico, ¿no? Dios nos diseña para alimentarnos básicamente de estos alimentos. Pero además, ustedes acuérdense, ¿no? Además del sustento físico, Adán y Eva tenían el acceso al árbol de la vida, ¿no? Para prolongar la vida física que Dios le había dotado al hombre, ¿no? En este caso Adán. En Génesis capítulo 2 versículo 9 dice claramente: Jehová Dios hace brotar de la tierra toda clase
de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Esto ha sido pues ampliamente estudiado en la Divina Revelación, ¿no? El árbol de la ciencia del bien. ¿Han visto eso, hermanos? ¿Han revisado eso? ¿El árbol de la ciencia del bien? ¿No? Nuestro hermano Antonio siempre comentaba eso, ¿se acuerdan? ¿Qué representa el árbol de la ciencia del bien? La ciencia del bienestar, ¿no? La comodidad, la indiferencia, el materialismo, como dijo por ahí algún hermano, ¿no? Pero además había el árbol de la vida. Entonces, ese árbol de la vida, en ausencia del pecado, dice el Divino Creador, pues era como un pequeño surtidor, un grifo, como le decimos acá, ¿no? De combustible en el cual uno se acercaba y podía ir renovándose. Entonces, la vida era bastante larga, ¿no? Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento hubieron seres que vivieron 700, 800 y más años, ¿verdad? Pero llega un momento en que esa cantidad de tiempo de vida decrece. Y ahora vamos a ver por qué es lo que lo origina. La dieta luego del pecado, ¿no? Se da el pecado, el hombre es consciente del bien y del mal, y la dieta que da el Divino Creador cambia, se modifica. Miren, está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre, ¿no? Génesis capítulo 3, versículo 17. Los cardos, espinas, las dificultades y pruebas que colman su vida de afán y cuidado le fueron asignadas para su bien, como parte de la preparación necesaria, según el plan de Dios, para levantarle de la ruina y degradación que el pecado había causado. En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. Seguimos avanzando en el Génesis, ¿no? Capítulo 3, versículos 17 al 19. Sea maldita la tierra por tu causa. ¿A quién le dice? ¿A Adán o a Eva? Adán, ¿no? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, ¿no? Plantas del campo, o sea, como que hay algo más. Plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Después de la caída, Dios agregó a la dieta original, comerás plantas del campo, y el hombre perdió el derecho a la vida eterna, es decir, el derecho al árbol de la vida. Acuérdense ustedes que a la entrada del Edén Dios pone un ángel, ¿se acuerdan? ¿No? Con una espada flamígera, para que el hombre ya no acceda al árbol de la vida. Al no acceder al árbol de la vida, el hombre comienza a conocer la prueba llamada, a ver, ¿quién me dice? Ya no hay vida eterna, ahora se produce la muerte, hermanos. Ya no hay vida eterna, ahora se da la muerte, ¿cierto? Seguimos avanzando en el Génesis 3, capítulo 22 al 24. Jehová Dios dice, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. La Divina Revelación, ¿qué dice en torno a esto? Que el hombre pierde la inocencia, ¿no? Porque ya es consciente, sabe lo que es bueno, pero también acaba de averiguar lo que es malo, ¿no? Entonces ya deja la inocencia, pero adquiere algo de conciencia. Por eso Dios dice, ahora es como uno de nosotros, dice, ¿no? El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Jehová Dios lo arrojó del jardín del Edén, fuera, ¿no? Afuera, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. El hombre deja de acceder al árbol de la vida y, como les digo, comienza a experimentar la sensación llamada
muerte, ¿verdad? Génesis 3:18. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres. ¿Alguien sabe qué cosas son las legumbres? Las menestras, ¿no? Internacionalmente son legumbres, acá las conocemos como menestras, ¿no? Constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican fuerza, resistencia y vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Algo sencillo, ¿no? Algo sencillo pero muy nutritivo. Eso es el mensaje que nosotros vemos allí. Hagamos silencio, por favor, hermanitos. Gracias. Con la caída por el pecado, el hombre pierde el acceso al árbol de la vida, ¿no? Ya vimos eso, que servía para prolongar su vida física. Por lo tanto, comenzó en el hombre el envejecimiento, es decir, el ciclo de caída, un decaimiento, rumbo a la muerte, ¿no? Eso no había antes, ahora se comienza a dar eso, ¿no? Hay un párrafo en el Divino Evangelio que dice, la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces ahí lo dice claramente. A través del pecado es que nosotros llegamos a conocer la muerte física, obviamente. La degradación tanto mental como física, el desgaste, el cansancio, la muerte. Para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de este alimento, acuérdense, ya no hay más árbol de la vida, ¿no? Vería su vitalidad disminuir gradualmente, poco a poco, ¿no? El envejecimiento. Ya no hay árbol de la vida, entonces vamos decayendo hasta extinguirse la vida. Por el pecado, Dios priva al hombre del árbol de la vida, pero no lo priva de los demás árboles. Dios agregó a la dieta las verduras para que éstas le pudieran dar la vitalidad perdida al perder el derecho al árbol de la vida. Es decir, las verduras debían servir al hombre para ayudar a combatir el envejecimiento, ¿no? ¿Cómo se llama actualmente el término que está de moda? Los alimentos que combaten la vejez o los radicales libres, ¿cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Antioxidantes, ¿no? Es decir, que evitan que las moléculas se oxiden rápido y envejezcan, ¿no? Los retardantes de la vejez, dicen, ¿no? Eso, las verduras, debían servir al hombre para ayudar a combatir el envejecimiento, la degradación, tanto física como mental, y el cansancio. Ejemplos, el apio es diurético, la espinaca es muy buena para el intestino, para el estreñimiento, el sambo depura los tóxicos. Tarea para la casa, ¿no? ¿Qué alimento equivale el sambo? El zapallo ayuda a limpiar las articulaciones, sirve de laxante, etc. Cada verdura tiene una función específica, ¿no? Por eso Hipócrates dice claramente, al notar esto, que tu alimento sea tu medicina o medicamento, ¿no? Todo está en la naturaleza, hermanos, es cuestión de saber administrar bien nuestra alimentación. Entonces, el primer menú saludable luego de Adán y Eva era ¿no? Hidratos de carbono o carbohidratos, cereales, papa, maíz, avena, frijol, etc. Proteínas vegetales, ojo, proteínas vegetales. Vainas, legumbres, habas, arvejas, lentejas, soya, etc. Grasa vegetal, palta o aguacate, como dijimos, ajonjolí, etcétera, ¿no? Frutos secos, etcétera. Vitaminas y minerales, básicamente frutas y verduras. Hasta ahí ustedes dirán, ¿y la carne dónde queda? No hay la carne, hermanos. Hasta bien entrado el Génesis, el Divino Creador no habla ni permite el uso de la carne. Y esto que ya era, digamos, posterior a la caída de Adán y Eva. Adán y Eva salen del Edén y esta es básicamente la dieta en ese momento. Adicionalmente, hermanos, hay que
resaltar que tenemos que aprender a combinar adecuadamente los alimentos. Tampoco es cuestión de comer por comer. El Divino Maestro, nuestro hermano Luis Antonio, decía claramente, ser vegetariano no es solamente separar la carne del plato, ¿no? Ese es un 5%, un 10%. Teniendo la dieta o el menú vegetariano de hierbas, frutas, verduras y líquidos, hay que aprender a combinar adecuadamente los alimentos. Por ejemplo, no mezclar varios cereales, ¿no? El clásico, ¿no? Tallarines con pan, mal. Puré de papas con arroz, huevo duro y pan, ¿no? Demasiado carbohidrato, esa es una mala combinación. Por poner otros tantos ejemplos, ¿no? Pero esos son los clásicos, ¿no? Elegir un solo cereal para cada horario de comida, ¿no? No mezclar, no redundar. Sumar cereales no es sinónimo, hermanos, de buena alimentación, ¿no? No mezclar varias legumbres, sino elegir una legumbre por horario de comida. Mezclar verduras, por ejemplo, ¿no? Una de color amarillo, otra de color verde, otra de color blanco, otra de color rojo, ya que cada verdura de color da minerales y vitaminas diferentes. Eso sí se puede, ¿no? Por ejemplo, lechuga con zapallo, por poner un ejemplo, ¿no? Tomate con repollo, por ejemplo, son verduras de diferentes colores. En este caso, la guía muy sencilla es el color. Podemos variar de alimentos por su color. Eso sí se puede, ¿no? En torno a lo que consideran muchos hermanos, ¿no? Por ahí, sobre que los vegetarianos o los veganos tienen déficit, están expuestos al raquitismo, la famosa ausencia de la vitamina B2, el crecimiento, el coeficiente intelectual y tantas cosas que se dicen en contra o en detrimento de quienes practicamos la alimentación vegetariana. Se dice lo siguiente, ¿no? Los hombres somos básicamente incrédulos y es por eso que al llevar una dieta vegetariana queremos mezclar varios cereales, queremos mezclar las habas con las arvejas, con las lentejas, pensando que combinando bastante obtendremos una nutrición completa. Cuando en realidad al combinar incorrectamente dañamos nuestra salud en lugar de mejorarla. Ojo, más no significa mejor. Ya, esa es una regla muy clara en la alimentación. Combinar adecuadamente sí, sirve, ayuda y vamos a estar bien. Luego, como resultado de nuestra ignorancia en cuanto a la combinación correcta de alimentos, nos enfermamos y decimos que la dieta vegetariana no sirve. El error común del vegetariano lleva siempre a una indigestión, insomnio, dolores de cabeza, problemas hepáticos, en más de un 80% por mala combinación, ¿no? De los alimentos. No es que la dieta sea mala, no es que ser vegetariano sea malo, sino que estamos combinando mal los alimentos. Y ahí es donde nosotros tenemos que imbuirnos un poco más, ¿no? Si Dios quiere, en alguna próxima conferencia vamos a hablar de esto, de la correcta combinación de los alimentos, ¿no? Sería bueno para aprender y de paso quien les habla para refrescar un poco la memoria, ¿no? ¿Cuándo comienza el hombre a comer carne? Seguimos avanzando en el Génesis, ya estamos en el capítulo 6. Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal, ¿no? Era continuamente malo, 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 ¿no? Esa tendencia del ser humano ha sido básicamente siempre, ¿no? Gozaban matando a los animales y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Miren, en esos tiempos ya se hablaba de la indiferencia. Y ustedes saben que la indiferencia es una virtud de las tinieblas, que todos tenemos en cierto grado. Y este mundo no se promueve al mundo paraíso que debe ser precisamente gracias a nuestra indiferencia, ¿no? Y acá dice claramente que
Andábamos sedientos de sangre, ¿no? Medio carnívoros, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Entonces yo podría decir, ¿comer carne nos vuelve indiferentes? ¿Cierto? Nos adormece, ¿no? Fue por causa de su intemperancia que el hombre comenzó a comer carne, y el consumo de la carne aumentó su maldad, o sea, potenció la maldad, el hecho de comer carne. Naturalmente todos somos intemperantes, es decir, de vez en cuando queremos las cosas para ayer, todo rápido, algo perfeccionistas, algo apurados. Es obvio en la naturaleza humana, ¿no? Porque somos descendencia de Adán, genéticamente tenemos ese gen del intemperante, ¿no? Debemos concientizarnos sobre nuestra intemperancia en este tiempo de gracia que Dios nos otorga, si es que de verdad queremos aprovecharlo. Es una batalla contra nuestro propio yo, es una batalla contra nuestra propia persona. Lo contrario a la intemperancia, ¿qué sería? A ver, ¿quién me dice? La paciencia, de repente, ¿no? La tolerancia, ¿no? La armonía, la calma, ¿no? Perseveren, pero no desesperen, ¿no? ¿Quién dijo eso? El hermano Antonio a través de las enseñanzas de nuestro hermano Luis, ¿no? Perseveren, pero no desesperen, ¿no? Y aquí la pregunta, ¿no? Antes del diluvio, antes del segundo gran pecado, Adán, por ejemplo, vive 930 años, Set 912, Enos 905, Cainán 910, Mahalael 895, Jared 962, Enoc, ya uno de los más prematuros, solo vive 365 años, ¿no? Muere chiquillo. Matusalén 969 años, Lamec 777 años. Luego del diluvio, la cosa cambia, hermanos. Miren, Sem, el mayorcito, llega a 600 años, porque nace antes del diluvio. Arfaxad, 438, Selach, 433, Heber, 464, Peleg, 239, comienza a caer, ¿no? Reú, 239, Serug, 230, y Nacor, solo 148 años. Entonces, ¿hay una diferencia o no? No, hay una diferencia. Longevidad versus vidas cortas, ¿no? Y solamente en 4 o 5 capítulos del Génesis se nota la diferencia. ¿La carne es vida o es muerte? ¿No? Entonces, acá hay una conclusión preliminar. Esto no está en la Biblia, ni mucho menos, sino que es una conclusión que quien les habla se permite hacer. Podría estar un error, pero la conclusión preliminar es: Dios autoriza el consumo de los alimentos de origen animal, el consumo de la carne, para abreviar sus años, para abreviar su existencia pecaminosa. O sea, Dios ve, si este ser va a caer en pecado, mejor que viva poco, ¿no? Cosa que su culpa, su pecado o su puntaje en contra, como decimos en la Divina Revelación, es menor, ¿no? Esa es una hipótesis, una teoría de quien les habla. Ahora seguimos avanzando en el Divino Evangelio o la Divina Biblia, ¿no? Sobre la alimentación saludable. En la primera de Corintios dice, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Vamos a tomar un poquito de agua. Tenemos otro capítulo en Corintios que dice, ¿no? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Santificar los alimentos, ¿no? Santificar las comidas, que era un mandamiento antiguo, ¿no?
En el Génesis también dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo. Pero la Divina Revelación dice claramente que una cosa es lo que dice el Divino Creador en el Evangelio y otra cosa, la que tiene más peso, es a ver, ¿quién completa la idea? El mandamiento, ¿no? ¿Han escuchado eso? Prevalece, hermanos, el mandamiento. ¿Y el mandamiento qué dice? El quinto mandamiento que dice, no matar, ¿no? Y para comer carne, ¿qué hago? Debo matar. Por ahí alguien dirá, pero yo lo compro, yo no lo mato. Estoy cayendo en complicidad con aquel que sí lo mata. Si yo no comiera, él no mataría, ¿no? Es muy claro. Otros versículos del Divino Evangelio dicen, ¿no? Por ejemplo, en Gálatas, más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, ¿no? Benignidad, bondad, fe. ¿Estas virtudes son de las tinieblas o de la luz? ¿No? De nuevo, el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley siempre corrige lo malo, ¿no? ¿Se han dado cuenta? La ley dice, no harás esto, pobre que hagas esto, si haces esto te va a ir mal. Siempre va sobre lo malo, ¿no? Entonces, contra estas cosas, dice, contra estas virtudes de la luz, no hay ley. Miren acá, por ejemplo, ¿no? Esto nos enseña a no irnos al extremo, ¿no? Porque yo a veces veo que aún entre los mismos hermanos vegetarianos dicen, no bebas alcohol para nada, ni una gota, no hay forma, no deberías. Si fuese así, ¿por qué en Timoteo dice, no bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades? ¿Por qué creen que el Divino Creador dice esto? A ver, ¿quién me da un alcance? ¿Nada? ¿El Divino Evangelio enseña a tomar vino? ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver, ¿es esta una contradicción? Hermanos, si ustedes han visto las noticias de la medicina que va evolucionando, o conocen algún familiar, algún amigo que tiene alguna afección de repente cardíaca, ¿no? Presión alta, cosas tales, el doctor le dice, de vez en cuando tómate una copita de vino. El vino, el buen vino, modula la presión, es decir, estabiliza la presión, ¿no? Ayuda al funcionamiento del músculo cardíaco, te relaja un poco, ¿no? El tema del estrés se libera un poco con el vino y ayuda a la buena digestión. Eso creo que no es nada nuevo, ¿no? Nosotros básicamente lo sabemos. En Europa practican en algunos países la dieta mediterránea, luego del almuerzo una copa de vino y la siesta, ¿no? Media horita. Y la gente básicamente es bastante sana, ¿no? Bastante saludable. Esto ya lo anunciaba el Divino Evangelio, hermanos, hace cientos o miles de años, ¿no? No bebas de aquí en adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y tus continuas enfermedades, ¿no? Pero obviamente el uso del vino es con moderación, ¿no? No dice toma 2 botellas, 3 botellas, ¿no? Ya no sean viciosos, hermano, por favor. Ahora, miren el otro factor. ¿Cuánta sabiduría hay en el Divino Evangelio y nosotros diciendo que no hay nada, ¿no? Es cuestión de escudriñar. Ahí dice claramente en el capítulo 4, versículo 8, ¿no? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Miren, más la piedad para todo aprovecha.
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. A ver, mentes esclarecidas. Timoteo nos enseña a hacer ejercicio, a no hacer ejercicio. ¿El ejercicio es bueno o es malo? A ver, es bueno. Pero entonces, ¿por qué dice el ejercicio corporal para poco es provechoso? A ver, ¿por qué? Si el ejercicio corporal es bueno, ¿por qué dice ahí el ejercicio corporal para poco es provechoso? ¿Por el tema de comer carne? No. Este es un ejemplo clásico, hermanos, de cómo a veces nosotros quitamos el contexto, ¿no? O sea, leemos solamente la parte que nos conviene o que queremos o hasta donde alcanzamos y lo dejamos ahí, ¿no? Hay que leer todo. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Si lo dejo ahí, entonces entiendo que el ejercicio no es bueno, ¿no? Entonces no hay que hacer ejercicio. Pero si sigo leyendo, dice claramente, ¿no? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, más la piedad para todo aprovecha. Es decir, yo puedo hacer ejercicio, está muy bien hacerlo, pero eso no es todo. También hay que tener piedad, hay que ser buen ser humano, hay que ser un buen cristiano. Hay cuánta gente que se ejercita, son indiferentes, no se juntan con los humanos, no son los mejores cristianos que digamos. ¿Les estará sirviendo o no? Posiblemente tengan buenos cuerpos, sean musculosos, sanos, pero en un futuro o espiritualmente les estará sirviendo, ¿sí o no? No, pues. Entonces leamos una vez más completo esto. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, más la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿No? ¿Quieren algo más claro? Entonces, ejercicio material y ejercicio espiritual. ¿Se puede hacer un ejercicio espiritual? ¿Sí o no? Y a ver, todos al suelo. 50 ranas espirituales. ¿Ah? ¿Ya ve que no se puede? Sí se puede, hermanos, pero a nivel espiritual. A ver, un ejercicio espiritual, ¿cuál sería? A ver. El yoga. Bueno, puede ser. Otro ejercicio espiritual, a ver. La meditación, excelente, ¿no? Otro ejercicio espiritual. ¿Cuál? Ayuno, ajá. ¿Cuántos hacen ayuno? Nadie, todos bajan la cabeza, ¿no? ¿Cuántos han ayunado este año? A ver, levanten la mano. Ajá, 2, 3, 3,5. Ya. ¿Cuántos han ayunado en los últimos 2 años? A ver. Desde el 2016 para acá, ¿cuántos han ayunado? 2, 3 más. ¿Cuántos no han ayunado nunca? A ver, levanten la mano. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? No han ayunado nunca, mis hermanos del Facebook. ¿Qué los hacemos? Y saben que el ayuno es bueno, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que nuestro hermano Antonio invita y orienta al ayuno? ¿Han escuchado o no? ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Ah? O sea que ustedes escuchan nomás y no ponen en práctica. A ver. Hagamos un ayuno un día, a ver. No, mejor no, porque el hermano Isaías se va a molestar así, ¿no? ¿Y quién me compra la comida? Pero pueden hacerlo durante la semana, hermano, ¿ya? No quiero chocar acá. ¿Ya? Otro ejercicio espiritual, a ver. El estudio. Ya, pero algo que tenga que ver con la comunidad, ¿no? Porque hasta ahora yo ayuno, yo estudio, yo hago meditación, pero algo que tenga que ver con los demás. A ver, ¿qué ejercicio espiritual puede ser? ¿Cuál? La caridad. Ya. El altruismo, bueno. ¿Lo harían? No me dicen nada, ¿ve? Ahí sí se quedan calladitos. Hay que ser caritativo, dice, ¿no? ¿Lo harían? No es fácil, hermanos. O sea, ¿cuántos hermanos apoyan al hermano que habla en el microbús, en el bus? A ver, le compran su caramelo o algo.
Nadie. ¿Ah? 1, 2, 3. O sea, no hay muchas almas caritativas acá. Porque quería pedirles una propina. Y ya vi que no me van a ayudar. Está bien. Entonces estas cosas, hermanos, hay que ponerlas en práctica. No es solamente decirlas, no es solamente decir, yo sé que esto es bueno. Pero ¿cuándo lo hacemos? ¿No? Bueno es saberlo, mejor es hacerlo. No se olviden de eso. ¿Ya? Poner en práctica, hermanos. La evolución es un verbo en tiempo futuro o en tiempo presente, si lo quieren. Lo hago, lo haré, ¿no? Mejoraré, ¿cierto? Entonces, hermanos, el ejercicio corporal y el ejercicio espiritual. En Filipenses, por ejemplo, ¿no? Es un clásico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo creo en Cristo, hago la voluntad de Dios, soy un buen cristiano o intento serlo, ¿realmente puedo ser más fuerte? ¿Sí? ¿Se podré cargar una bolsa de arena más? ¿Ah? ¿O está hablando de la fortaleza espiritual? ¿No? El tesón, la bravura, la tenacidad, ¿no? Yo pienso, hermanos, y de repente me equivoco, ¿no? Pero siendo un buen cristiano uno puede ser más fuerte físicamente también, ¿ah? ¿Por qué? Porque las moléculas del cuerpo se alinean y uno puede tender a ser más sano. Al estar uno liberado, ¿no? Por convicción, puede ser más sano y por tanto más fuerte. Pero claro, la fe, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, y eso alguna vez me pasó a mí, ¿no? Cuando estuve en el hospital, muy débil, 20 kilos menos, uno entra en una fase de reflexión, de meditación, pues en el hospital uno aprende muchas cosas y cambia, ¿no? Quienes han ido al hospital, creo que todos sabemos que algo cambia en nosotros, ¿no? Ya no es igual, nos transformamos, comenzamos a ver las cosas de otro modo. Entonces nos fortalecemos, la salud llega como consecuencia de una decisión, ¿no? Divino Creador, a partir de ahora vamos a dejar esto, lo otro, vamos a hacer esto, vamos a incorporar esto, vamos a orar más, vamos a ser mejores personas. Uno pues se pone en plan de promesa, ¿no? Y la salud, si es el pedido, obviamente, regresa, ¿no? Y uno comienza a sentirse mejor, y si uno es agradecido, entonces sabe que tiene un trato con el Divino Creador. Sale, abandona el centro médico, entonces toca cumplir lo que uno promete a Dios. Pero no todos lo hacen, hay gente que sale y se olvida, ¿no? Creen que le engañaron a Dios, ¿no? Ya te mentí, mira, te dije que lo hacer, no lo hago, ¿no? Ya estoy sano, ya no te necesito. Entonces, particularmente quien les habla, creo que esta fortaleza de la que habla Filipenses es espiritual y también material, ¿eh? ¿No? El maná del cielo, hermanos. ¿Cuántos vieron el maná en el Divino Evangelio? Sí saben, ¿no? ¿Vieron el maná? Maná, dice el grupo de México que canta rock and pop. El maná, hermanos, el maná del Evangelio, de la Biblia. El libro del Éxodo, ¿no? El libro del Éxodo, ¿qué número es en el Evangelio? El 20. Pero después del Génesis no viene el Éxodo. ¿No es el segundo? Es el segundo, ¿no? El segundo libro. El maná, que en hebreo significa el pan enviado por Dios a los israelitas, ¿no? Todos los días durante los 40 años que estos vagaron o deambularon por el desierto. Los israelitas lo llamaban así al expresar, ¿qué es esto? Maná, maná, ¿qué es esto? ¿No? Entonces quedó como maná. Lo recibían a diario, menos el sábado, ¿no? Era raro, ¿no? Pues todos los días caía maná del cielo, pero el sábado no. Se malograba en la tarde del día, ¿no? Que ya no se consumía, se malograba, prácticamente desaparecía, pero el maná que se juntaba el día sexto duraba hasta el día primero de la siguiente semana, ¿no? O sea, como que era un maná diferente, ¿no? No se malograba, duraba 2 días, ¿no? Entonces, el sexto día se debía recolectar doble, ¿no? 1 gomer por cabeza. Algunos dicen que no es un gomer, sino un homer, porque el gomer significa casi 4 kilos, ¿no?
Entonces, ¿ustedes creen que se podía comer 4 kilos de maná diario? Poco difícil, ¿no? Pero en cambio un homer era 1.3 kilos. 1.3 kilos de alimento creo que sí era más factible, ¿no? Se encuentran referencias, hermanos, en los midrashes judíos, es decir, en los relatos antiguos, de que el maná tenía el sabor y la apariencia de aquello que uno más deseaba, es decir, que el sabor era variable, ¿no? Para algunos sabía manzana, porque era lo que más le gustaba, ¿no? De repente para mí sabía naranja, ¿no? Que es lo que más me gusta. De repente para usted sabía a tallarín verde, ¿no? Es lo que más le gusta. Entonces dice que el maná tenía el sabor y la apariencia de aquello que cada uno deseaba más, ¿no? Era como personalizado el sabor, ¿no? En el Arca de la Alianza se conservaba una muestra de dicho alimento y el maná también se menciona en el Corán, por ejemplo, ¿no? En las Azoras, Al-Baqara, Al-Araf y Taha, en las que se caracteriza el maná como uno de los milagros con los cuales Dios favorece a los israelitas, ¿no? Algunos etnomicologistas, es decir, estas personas que analizan la historia de las bacterias, microbios, gérmenes, ¿no? En el tiempo, como Terence McKenna, indican que la mayor parte de las características del maná son similares a las de un hongo, el hongo Psilocybe cubensis. Estos tienen un efecto enteógeno. Enteógeno significa que yo consumo algo y comienzo a evocar o a tener cierto tipo de visiones, apariciones, ¿no? Alguien dijo por ahí como el ayahuasca, de repente, ¿no? Un enteógeno, ¿ya? A la vez que provocan la pérdida del apetito, ¿no? Se ha mencionado también que el maná bíblico podría ser un líquen, ¿no? Es decir, un pequeño musgo del tipo Lecanora esculenta, el cual puede ser transportado a largas distancias por el viento, porque acuérdense que el maná caía del cielo, ¿no? Entonces los científicos dicen de repente no caía, sino que viajaba. El aire traía estas especies de semillas y caían todas las mañanas, ¿no? Los científicos siempre intentan buscarle una explicación lógica a las cosas. Ahora vamos a ver lo que dice la Divina Revelación, ¿no? Sobre la alimentación. ¿Ya? En la prueba de la vida, el mundo acortó su propia vida por propia ignorancia, porque no quisieron conocerse a sí mismos, no se preocuparon por sus propias moléculas del cuerpo. La alimentación diaria no fue estudiada para no caer en el extraño desequilibrio vitamínico. Miren, desequilibrio vitamínico, esa es una palabra clave. La enfermedad nace del, a ver, ¿quién completa la idea? Del desequilibrio. Si la salud es un equilibrio, la enfermedad es un desequilibrio. Por eso la Divina Revelación habla claramente. La alimentación diaria no fue estudiada para no caer en el extraño desequilibrio vitamínico que acortaba la vida. Cada desequilibrio nos va acortando la vida. Y eso creo que los médicos ya se han dado cuenta. El vicio, las drogas, las amanecidas, hizo el resto. En el divino juicio de Dios, el Hijo de Dios descontará por segundos la diferencia de tiempo existente entre lo que se debió vivir, ¿no?, lo ideal, y lo que se vivió, lo real. Cada segundo de acortamiento de la vida tiene la equivalencia de una vida humana menos en la evolución del espíritu. Entonces la enseñanza obviamente es que teníamos que aprender a cuidarnos, aprender a cuidar nuestra salud. ¿Qué es la salud? El equilibrio, ¿cierto? Y la enfermedad es el desequilibrio. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Otra divina ley dice claramente, ¿no? Vuestro alimento debió haber sido siempre la leche y los vegetales, porque son alimentos cuya filosofía son grandes en el reino de los cielos. Pertenecen a la espiritualidad del reino y siendo grandes en el reino, os defienden y abogan por vosotros ante el Padre. Cuando vosotros en vuestro libre albedrío les disteis preferencia a ellos por sobre otros,
alimentos. Entonces ahí hay una pista, ¿no? Se condice con lo que habíamos dicho antes y habla de la leche, ¿no? Por eso acá básicamente nosotros somos lacto-ovo-vegetarianos, porque la Divina Revelación sí enseña a consumir leche, pero obviamente leche lo más pura posible, ¿no? Y la leche comercial a veces no es la más pura posible. Y vuestra mayor violación en los alimentos es la de haber comido la carne de otras criaturas, que al igual que vosotros también pidieron probar la vida en sus respectivas vidas. Vosotros sabíais que el mandamiento dice, no matarás, el mandamiento, ¿no? Y la carne que coméis es carne de sangre inocente. El mandamiento es para todas las criaturas porque nadie es menos ante él, el Padre. Todo el que comió carne, sabiendo los mandamientos, no entrará al reino de los cielos. Es decir, si usted sabía que por ahí había un mandamiento que decía no matarás, debió olvidarse de la idea de comer carne, ¿no? Por simple lógica, ¿no? Todo el que comió carne sabiendo los mandamientos no entrará al reino de los cielos. Deberán sumar todas las moléculas de carne que se comieron en la vida. Por cada molécula de carne comida es una existencia que deberá cumplirse fuera del reino de los cielos y enfrentar las acusaciones de todas las moléculas de carne, una por una, porque el libre albedrío de una es diferente de la otra. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo un mundo que se guió por extrañas costumbres. Comer carne es una extraña costumbre. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? El comer carne es un rasgo de vuestro pasado espiritual. Son vestigios de la bestia, fluido de fieras. Al venir al mundo prometisteis ante el Divino Padre no tentaros con la carne de vuestros hermanos. Prometisteis luchar contra tal inclinación, pues nunca habíais pasado por tal experiencia. Y se os concedió. La divina parábola que dice, débil es la carne, tiene muchos significados. Aquí quiere decir la carne se alimenta de la carne, lo que trae un atraso inmenso en la criatura, porque todo, absolutamente todo, repercute en vuestros destinos. Si el ser humano se alimentó de carne en la prueba de la vida, ¿a dónde va? ¿A dónde termina? A mundos donde terminará siendo un hermano menor, vendrá alguien más y se lo va a comer, ¿no? ¿Y eso es evolución? ¿Sí o no? Que alguien venga, me despedace y me coma, ¿es evolución o no? ¿Por qué? Porque entre otras cosas está truncando mi prueba de vida, ¿no? Yo vengo a cumplir un lapso de vida, viene alguien, me come, está truncando mi prueba de vida. ¿Así cuándo voy a evolucionar? Así igual nosotros estamos truncando la evolución de nuestros hermanos menores y no nos damos cuenta. Pensamos que somos dueños y señores por una interpretación equivocada del Evangelio, ¿no? Pensamos que Dios nos da todo y somos los amos del universo, y no es así. Nadie es dueño de nada en la prueba de la vida. Todos los seres que han comido carne, sabiendo que mi divina ley dice, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen, el espíritu humano mata y come, sabiendo que mi divina ley dice, no matarás. El que mata a espada, muere a espada. Con la misma moneda pagaréis en los lejanos mundos, porque os diré lo siguiente. Todos los espíritus de los humildes animales que os habéis comido, os esperan en el reino de los cielos. Allí ellos pedirán delante de vosotros justicia, tal como la pediréis vosotros. Debéis pagar poro por poro de la carne que os habéis comido durante vuestra vida,
y deberéis dar cuenta del crimen de acortar una vida de diferente filosofía a la vuestra. Pues todos en mi reino tienen los mismos derechos, sea cual sea la filosofía viviente. Nadie, hermanos, tiene la facultad de acortarle la vida a nadie, solo Dios. Y nosotros no somos Dios, ¿o sí? ¿Somos Dios o no? Tenemos el gen divino, somos creadores en microscópico grado, pero no somos Dios. Tenemos que respetar eso, tenemos que respetar a la creación. Nosotros no creamos ni una molécula de agua aún, como para poder quitar, ¿no?, la prueba de vida a nuestros hermanos menores. Eso no está bien, hermanos. Hubo un tiempo en el cual, pues sí, se dio esto. El Divino Creador permitió esto, pero era por evolución. No podemos estar reclamándonos primitivos todo el tiempo. No podemos decir, seguiremos comiendo lo que hemos comido antes. O sea, por un lado reclamamos gran evolución, ¿no? Hemos crecido, somos mejores, somos capaces de autosostenernos, hemos evolucionado, ¿no? El ser humano, pues, da la talla a todo nivel. Pero a la hora de alimentarnos, queremos seguir alimentándonos como hace 100.000, 200.000 años. ¿Es eso coherente? ¿Por qué nos reclamamos también haber evolucionado alimenticiamente o alimentariamente, ¿no? Si decimos haber evolucionado, tenemos que haber evolucionado en todo, hermanos, no solamente en lo que nos parece. Ahora, les hago la pregunta, ¿en realidad hemos evolucionado? ¿Hoy día tenemos más enfermedades o no? Hoy día hay más hospitales, pero no son suficientes. Entonces, ¿hemos evolucionado o no? Nos hemos alejado, ¿no? Estamos siguiendo un camino completamente antinatural. ¿Y lo antinatural es de Dios o no? Lo natural es de Dios, hermanos, ¿no? ¿Y estamos cumpliendo con lo natural? Bien poco, ¿no? Bien poco. Y como alguien decía por ahí, el centro de lo antinatural es, a ver, ¿quién completa la idea? O son las ciudades. Si usted va a un campo, hermano, donde tiene una casita, su árbol, su río, es mucho más natural, ¿no? Si usted está en una ciudad donde prácticamente todo es cemento, ¿dónde encuentra usted lo natural? No, pero dentro de una ciudad, usted está acá en la ciudad, ¿dónde encuentra algo natural? El parque, ¿no? ¿Qué más? Si no hubiera parque, ¿qué otra cosa hubiera? El cerro. Pero en una ciudad casi no hay cerros, ¿no? ¿Qué otra cosa? La nube. Pero la nube está contaminada, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima, hermanos, les cuento a los hermanos del Facebook, ¿no? Ustedes se enteraron del incendio del depósito de llantas, ¿no? En el Cono Norte. Alrededor de 1 millón de llantas viejas se queman. ¿Eso es natural? Se calcula que al menos 2 toneladas de metales pesados están flotando en el medio ambiente. Y nosotros lo vamos a respirar en algún momento. ¿Es eso natural? ¿Nos hará bien? ¿Vamos a evolucionar? ¿No? Y han recomendado, ¿no? O sea, por estos días se recomienda no salir a correr, ni mucho menos, porque es donde ahí uno más inspira oxígeno y esas partículas van a ir directamente a nuestros pulmones. ¿Está bien eso? No, no. Entonces, ¿qué tan naturales nosotros somos, hermanos? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y aquí viene la pregunta clásica, ¿no? Y la Divina Revelación la responde, ¿no? Bien clarito. ¿Y cómo antes comían carne? Yo sé que muchos de ustedes se han hecho esa pregunta en algún momento y a mí me la han hecho pues docenas de veces, ¿no? ¿Y cómo antes comían carne? Es una pregunta clásica, ¿no? Claro, Jesús y el pescado y tal, ¿no? Los espíritus de antes, sea la época que sea, en el mundo antiguo, también violaron la ley y pagaron, y aún pagan la falta en proporción a sus ignorancias, porque así lo pidieron en el reino de los cielos.
Ellos pidieron la prueba de estar expuestos a tentarse en comer la carne de sus semejantes y prometieron vencer tal tendencia. Y el mismo pedido hicisteis vosotros, espíritus humanos del llamado mundo contemporáneo. O sea, que antes se haya dado no convalida, hermanos, tal acto, no justifica. Antes es antes, el mundo antiguo es el mundo antiguo. Ellos pidieron tal tendencia, tal proclividad y cayeron. Y no por eso nosotros vamos a caer también, ¿no? Tendríamos que haber hecho al respecto algo, ¿no? Y si alguien pregunta por qué Jesús lo hizo, creo que la respuesta es clara, ¿no? Esa ya la saben, ¿no? ¿Por qué Jesús mató, comió pescado, repartió? ¿Por qué? Porque Él es un Padre solar. Él quita la vida al pescado y en 3 segundos le devuelve la vida al pescado y no pasó nada. ¿Alguien de nosotros podría hacer eso? ¿No? Entonces no nos comparemos, ¿no? Con vosotros, dice la divina revelación, se pone fin a una filosofía demoníaca, porque a todos los que os comisteis fueron y son ángeles. Cuando todos nosotros en realidad veamos en la televisión solar, ¿no? Que ese pollito, ese patito, ese chanchito, esa vaquita, ese conejito, ese cuisito, ese gatito, ese caballito y no sé cuántas otras cosas más habremos comido, en su accionar o en sus existencias han sido ángeles, hermanos. ¿Qué cara creen ustedes que vamos a poner? ¿De satisfacción o de vergüenza? De pena total. O sea, nos hemos comido a un ángel, a un hermano mucho más evolucionado que nosotros. Y el divino creador nos proyecta en la televisión solar, ¿no? Escenas donde estamos ahí con el cuchillo, el plato ahí, cebollita, ají, comiéndonos a un ángel. ¿Qué sensación tendremos o sentiremos en ese momento? ¿No? Muchos enloquecen, o sea, la gran mayoría llora, sufre, dicen, Dios mío, ¿qué he hecho, no? Y todo por una simple costumbre, no era una necesidad, no era un hábito correcto, era una simple costumbre o un vicio. Porque ustedes ya saben, hermanos, aun cuando no hayan visto la divina revelación, saben que la carne es un vicio. Se puede vivir sin comer carne, ¿no? Quien les habla se los dice. Prácticamente quien les habla nunca comió carne y aquí estamos, ¿no? Entonces, sí es posible. La carne era solamente una especie de aditivo, un gustito, un vicio, hermanos, ¿ya? Entonces dice claramente, con vosotros se pone fin a una filosofía demoníaca, porque a todos los que os comisteis fueron y son ángeles. Si todos son hijos de un solo Dios nomás, todos nacéis con una misma inocencia, ¿no? Entonces, esta es una de las partes finales en la que el mundo realmente sale del atraso, sale de las cavernas. Realmente viene una evolución con el cambio de costumbres, hermanos. Cuando dejemos de comernos entre nosotros, nos promovemos a un mundo mejor. Y ahí sí el paraíso, el mundo donde emana leche y miel, es posible. Antes no. Entonces tendríamos que estar cambiando, hermanos. Tendríamos que estar ya pensando en dar el salto, en hacer el cambio, hermanos. A ver, hermanito, ¿hay preguntas? Dígame. Bueno, la hermana habla del tema de Jesús e insiste en el punto, ¿no? Posiblemente no lo aclare la Biblia como dice, ¿no? O posiblemente sí, no lo sabemos porque la Biblia está editada, está tergiversada. Pero sin embargo la divina revelación dice claramente, ¿no? Si Jesús lo hizo es porque es un divino Padre solar y el ser humano no puede compararse a un Padre solar. Entonces también deberíamos ayunar 40 días y 40 noches. Entonces también deberíamos ir de vez en cuando a un templo y sacar a los comerciantes. Entonces también deberíamos convertirnos en los más grandes revolucionarios. ¿Por qué ahí no nos provoca imitar?
y solamente nos provoca imitar cuando se trata de comer carne. Somos bien convenidos, ¿no? Otra pregunta. A ver, hermano. Y los animalitos, según pregunta el hermano, hay animales carnívoros. Ellos podrían continuar en su ley. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo al gato, al perro, le comienzo a dar verduras, hortalizas? La ciencia humana dice que eso no se puede porque está alterando la genética del perro o del gato. Pero la divina revelación dice que sí estamos enseñándole futuras buenas costumbres. O sea que sí es lícito, hermanos, comenzar a modificar los hábitos de nuestros hermanos menores. Y alguna vez hubo un experimento, ¿no? Una leona en cautiverio comenzó a comer hortalizas, legumbres, arroz, y esa leona se volvió pacífica, ¿no? Cambió su hábito alimenticio original. O sea, una leona vegetariana de repente, ¿no? El pequeño problema es cuando pues tratan de devolver a esta leona a su hábitat, ¿no? La llevan al África, al campo, obviamente esa leona no sirve, ¿no? Porque a los 2 días viene alguien más y se lo come, ¿no? Pero sí es posible un cambio, hermanos, en la genética, en la estructura alimenticia de nuestros hermanos menores. Sí es posible. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? Sí, hermano, dígame. Ya, usted lo dice por el tema económico, ¿no? Porque un comedor popular cuesta acá en el Perú 2 soles, 3 soles, y un comedor vegetariano de repente cuesta 3 veces más. ¿Cierto? ¿Esa es la pregunta? Ya, hermanito, le voy a contestar. Ya, estamos con la hora. Un ratito, hermanos. Se entiende, ¿no? Hay hermanos que obviamente, pues, por el nivel social, económico, disponen de pocos recursos. Si la intención fue esa, el Divino Creador puede entender la intención. Más Dios nos preguntará, hijo, ¿qué hiciste al respecto? ¿No? O sea, no es solamente decirle, Divino Creador, tuve poca economía, tenía 2, 3, 4 hijos y no podía costear otro tipo de alimentación. El Divino Creador mesura y valora eso, pero a la vez preguntará, ¿y qué hiciste, hijo, para solventar o saltar a favor de esa situación? Algo debíamos poder hacer, hermanos. No es solamente quedarnos en eso, sino en nuestra iniciativa algo más debimos poder hacer para poder cumplir con lo que nosotros mismos pedimos a Dios. La alimentación, hermanos, no es una cosa que Dios nos impone, es algo que nosotros pedimos. Porque en el reino de los cielos se pide las cosas justas, ¿no? Nadie le va a pedir a Dios, quiero tener un pollo a mi disposición y degollarlo y comérmelo. ¿Quién pediría eso? Sería una gran falta de respeto a Dios. Nosotros pedimos alimentarnos naturalmente por respeto a la creación. Y Dios acepta el pedido. Sobre el Evangelio de la Salud, hermana, sobre el Evangelio de la Salud hay muchas partes que son reales, pero es un libro incompleto. Se sabe que es un libro que no está completo. Muchas de las enseñanzas que están ahí son válidas y se toman como ciertas, hermanos. No, es un libro adicional que se le denomina Evangelio de la Salud. No lo escribió Jesús, es un correlato que escriben algunos apóstoles. Otra pregunta, hermanitos. ¿No hay preguntas? Entonces vamos a continuar. A ver, creo que esto se fue solito. Sí, está bien. Miren, esta parte es bastante crítica. El Divino Creador habla de los sacrificios. Sé, Hijo divino, que en el pasado terrestre yo, tu divino Padre Jehová, ordené divinos sacrificios del divino Corderito, ¿no? Los ordené, Hijo primogénito, porque en divina virtud de mi divino libre albedrío estimé, ¿no?, dar a conocer la divina existencia de la divina salvación de cada uno, representada en el divino Corderito. Fue un divino pacto entre los divinos querubines de la infinita salvación y el libre albedrío de mis
hijos terrestres, que vivían en un mundo de maldita fuerza como jamás vio el mundo. Es decir, una época prácticamente salvaje. Dios permite que esto se dé como un paso en la evolución, como algo transitorio, como algo momentáneo, no para quedarnos ahí y justificarnos existencia tras existencia, sino como un paso a la evolución. ¿Habremos evolucionado? ¿No? Yo les pregunto, ¿el hecho de comer carne no es continuar con los llamados sacrificios? Entonces, ¿hemos evolucionado o no? ¿O nos hemos estancado? Los que en la prueba de la vida escogieron la alimentación en base a cadáveres tendrán que vivir en los mundos de los cadáveres, porque ellos mismos pidieron a Dios ser juzgados por sobre todas las cosas. Toda acción hecha en un microscópico presente recae en los ejecutores, con proyecciones planetarias a futuro. Los que eligieron por alimentación lo natural, lo vegetariano, se van a mundos con leyes naturales y tienen posibilidades de ir a planetas paraísos. ¿Cuántos quisieran ir a un planeta paraíso? A ver. Ahí sí, no todos levantan la mano. Lo lamento, hermano, el viaje es solamente para 10 personas. Ya los demás se quedan. Pues se dan cuenta, o sea, uno instintivamente quiere lo mejor, hermanos. Pero para tener lo mejor uno tiene que actuar bien, ¿no? No es cuestión de que yo hago lo que quiero y al final quiero estar bien, no. Todo es consecutivo, hermanos. No se olviden de eso, ¿ya? Ellos mismos pidieron a Dios, repitamos, ser juzgados por sobre todas las cosas. Toda acción hecha en un microscópico presente recae en los ejecutores, ¿ya? Con proyecciones planetarias a futuro. Los que eligieron por alimentación lo natural, lo vegetariano, se van a mundos con leyes naturales y tienen posibilidades de ir a planetas paraísos, porque la alimentación en los paraísos del universo es a base de ley natural. En los paraísos no se come cadáveres, no se come animales muertos. Ese caballerito que está en la imagen, a ver, ¿quién lo identifica? ¿De quién se trata? ¿Quién es? Un gusano. ¿Y ese gusano de qué se alimenta? A ver, si han leído bien, se han dado cuenta. Ese es el gusanito que come los cuerpos en descomposición. ¿Ya? Un cadáver, sea de un hermano menor o de un ser humano, cuando ya parte y deja su carne física, ese gusanito se encarga de darle curso, ¿ya? ¿Cuántos de esos gusanitos nosotros tendremos en el estómago? ¿No? Pónganse a pensar. Estos se reproducen por millones, ¿ah? No están solamente de a 2, de a 3. El comer carne era antinatural, porque la criatura que la comía se echaba dentro de sí misma todos los gérmenes pasionales del animal. En vez de lograr una espiritualidad limpia, lograba lo opuesto, lograba embrutecerse y llenarse de enfermedades. El haber comido carne en la prueba de la vida será un formidable obstáculo para los que los comieron, el volver a entrar de nuevo al reino de los cielos. O sea, ¿se puede ser espiritual, hermanos, y a la hora de almuerzo comer un animal muerto? Y vamos a ir un poquito más allá, ¿ya? Yo sé que alguien se va a molestar por ahí, pero ¿se puede comer carne y pensar en contactar con nuestros hermanos mayores? Porque por ahí veo a algún hermanito que hace pues estos famosos asados ufológicos, ¿no? O sea, se juntan los viernes, los sábados, ¿no? Comen una gran cantidad de carne en asado y esperan ver ovnis. ¿Ustedes creen que eso funciona? No. Y si llegarían a ver ovnis, ¿serían de la luz o de las tinieblas? Porque dice claramente ahí que no hay una espiritualidad limpia.
¿Cómo puedo aspirar yo a una espiritualidad limpia si me estoy alimentando de un hermano que muy probablemente sea un ángel? Me lo estoy comiendo. ¿Cómo nos verán los hermanos mayores desde arriba? ¿Con buenos ojos? ¿Con lástima? ¿O con ganas de liquidarnos? Porque no aprendemos. ¿Cuántos hermanos mayores ya nos estarán viendo mal, no? La pasamos acá cada 2, 3 mil años y igual nomás siguen, ¿no? No cambian, ¿no? Tercos son estos humanos. Pónganse a pensar, pónganse ustedes en el lugar del hermano mayor. ¿Qué hay ahí en esa vianda? A ver, ¿quién sabe? Lombrices, ¿no? ¿Han comido lombrices o no? ¿Y qué esperan? Ya. En la prueba de la vida, cada cual dio la propia importancia a su limpieza de cuerpo, ¿no? Esto es muy importante. Lo que dice la Divina Revelación acá hace la diferencia entre lo que decía el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es nuevo y eso es algo que deberíamos hacer, ¿no? Cada molécula de limpieza de cuerpo se premia en el divino juicio de Dios y cada molécula de abandono de limpieza se descuenta. Para poder recibir puntaje de luz completo por limpieza de cuerpo, había que incluir también la limpieza de adentro. Había que practicar el ayuno, porque es más fácil que vaya a futuros mundos limpios uno que limpió hasta la última molécula de su cuerpo durante la prueba de la vida, a que vaya uno que no limpió su cuerpo. Volveré a preguntar cuántos han hecho ayuno en este año y quieren ir a otros mundos mejores. Ya, vamos a ser un poco más propositivos. ¿Cuántos van a ayunar en esta semana? 1. Ya, el hermano Eudelio promete ayunar 2 horas cuando haga su programa, ¿no? Esas 2 horas no come. Está bien, De nuevo, ¿cuántos van a hacer ayuno en esta semana? A ver. 1, 2. ¿Cuántos van a hacer ayuno en este mes? A ver. ¿Nadie? ¿Se dan cuenta? Les gusta comer, ¿no? Quien les habla, hermanos, saliendo un poquito del tema, porque nos quedan unos minutos, con el Divino Maestro, con el autor, nuestro hermano Luis Antonio, ayunábamos los días martes y luego los días jueves. Más de 2 años, por lo menos 2 años, ¿no? Entonces el hermanito me decía, hermano, ¿está listo, no? Mañana. Ya, mañana, le decía, mañana. Y nos agarrábamos un ayuno en seco todo el día. Y a veces salíamos, íbamos al centro de Lima o caminábamos por acá por el Parque Ruiz Gallo, o a veces íbamos a Miraflores, a lo que en esa época era el Parque Central, ¿no? Lo que ahora es Larcomar. ¿Cómo se llamaba en esa época? El Parque Salazar, ¿no? Y al principio yo me sentía débil, ¿no? Y algunos hermanos decían, pero ¿cómo Pepe va a ayunar? Tiene 9 años, está en pleno crecimiento, ¿no? ¿Cómo es posible que deje de alimentarse, no? Pero yo al hermanito le tenía una fe total, o sea, él me decía algo, lo hacíamos, ¿no? Yo me sentía débil, me sentía un poco mal, un poco cansado. Y el Divino Maestro me contaba, me decía, eso es al inicio, o sea, ahí está usted quemando toxinas, se está desintoxicando. Luego va a haber el efecto de esto. Y efectivamente, a la 4ª, 5ª semana, más bien cuando no comía me sentía mejor, más fresco, con ganas de correr, más activo. Y al día siguiente, ya cuando ingeríamos alimento, ya me sentía como normal, ¿no? Entre comillas, nuevamente. Entonces, fue un buen tiempo, aprendimos mucho sobre el ayuno, la depuración, los puntitos que uno gana por limpiar su cuerpo. Y ahí lo dice claramente, ¿no? No había que olvidar la limpieza del cuerpo, ¿no? Ahora, si yo les pregunto qué otras formas de limpiar el cuerpo, a ver, ¿quién me diría? ¿Cuál? A ver, uno por uno, que no les escuché. No, limpiar el cuerpo, físicamente, ya no la mente, el espíritu, sino el cuerpo. Internamente, porque me dicen el baño, ya se supone que todos se bañan, ¿no?
Ya, consumir antioxidantes. Ya. Otra forma. Ya. Tomar un laxante de repente, ¿no? Limpieza interna, ¿no? ¿Qué otra forma? A ver. Pura fruta un día. Claro, eso es también lo que nos enseña nuestro hermano Antonio, ¿no? O sea, escoger una fruta y alimentarnos de una fruta por un día, ¿no? Un ayuno un poquito más suave. Beber agua también de repente durante un día sirve, ¿no? Ejercicio como una forma de depuración también. ¿Qué otra cosa? A ver, genios, ayúdenme. ¿Cómo depuro mi cuerpo? Consumir hierbas. Había una hermana, tiene razón, ¿no? Había una hermana que tenía una especie de, como decir, un parquecito, ¿no? Dentro de su casa, con una hierba de buena calidad, un pasto, una grama de buena calidad, lo recortaba y eso lo tamizaba, lo molía. Y ese pasto prácticamente en polvo se lo tomaba con agua. Y muy bueno, porque alguna vez a mí también me convidó. En un frasquito, mis hermanos, acá está el pasto. Es una cucharita en agua y muy bueno. Lo dejé porque un buen día se me dio por relinchar, no sé por qué. Me iba a convertir en un caballo. Pero fuera de broma, hermano, muy bueno. Uno está bien alimentado, por ejemplo, cuando tiene bastante hemoglobina, ¿no? ¿Cuánta hemoglobina tienen ustedes? A ver. 10, dice. Si tiene 10, tiene anemia, hermano, ¿no? No es buena hemoglobina. Sobre 12, 13, 14 ya es buena hemoglobina. Un vegetariano debería tener 14 fácilmente, 14, 15, ¿no? Está bien alimentado, ¿no? Entonces, hermanos, no olvidemos la limpieza del cuerpo. Si usted limpia su cuerpo, cultiva su cuerpo, cuida su cuerpo, puede aspirar a un mejor cuerpo físico, porque lo cuidó, tiene mérito, ¿no? Para terminar, hermanos, el fantástico porridge. ¿Cuántos escucharon el porridge? A ver, ¿se acuerdan o no? Alguna vez les conté. Este alimento me lo enseñó a preparar el Divino Maestro justo cuando hacíamos ejercicios, cuando salíamos a caminar bastante, ¿no? Kilómetros de kilómetros, o a veces después del día de ayuno, ¿no? Es un alimento bien sencillito y muy bueno, muy alimenticio. Se los comparto, ¿ya? Si quieren, sáquenle foto. Necesitamos un plato hondo, un plato de sopa, un plato sopero, obviamente una taza de agua, agua hervida o agua pura, 2 plátanos y si lo quiere con fines depurativos más profundos, 6 ciruelas y un puñado de avena limpia, avena, ¿no? Avena. Se pican los plátanos en rodajitas, como usted desee, y o se lavan bien las ciruelas, si va a usarlo también con ciruelas, si va a prepararlo con ciruelas. Se agrega todo al agua, ¿no? En la taza de agua, en el plato hondo. Pone el agua, pone su platanito, sus ciruelas, si fuera el caso, y la avena, ¿ya? Lo deja toda la noche, póngase 8 o 9 de la noche, lo deja toda la noche. Algunos dicen que es conveniente, si hay luna llena, poner el platito a la luna llena, porque dice que hay ciertas energías adicionales de las que se carga este preparado, puede ser. Al día siguiente usted se levanta, hace su ejercicio o sale a caminar o simplemente toma el platito y se lo come. Si lo siente un poquito insaboro, puede echarle una pequeña cucharita de miel de abeja y se lo come. Es un buen alimento, sirve como un buen laxante, ¿cierto? Y energiza. Hay pocas calorías, una cantidad buena de vitamina y de proteína, y eso es lo que me enseñó el Divino Maestro, nuestro hermano Luis, en los 3 años que estuvo en el hogar, entre otras tantas cosas que en una próxima, hermanas, hermanos, compartiremos. Gracias, hermanas, gracias, hermanos. Gloria al Divino Creador. Bien, hermanas y hermanos, hemos escuchado pues, a nuestro hermano José Antonio hablar sobre la alimentación y es
Muy importante que lo tengamos en cuenta. Y les anunciamos que luego antes del sorteo vamos a pasar videos sobre ovnis.